Hola, buenas noches. Martes 5 de marzo 2024. Es, Esto sigue. Estamos viendo Tabernáculo. La semana pasada estamos viendo las cubiertas. La semana pasada vimos la cubierta de piel de carnero teñida de rojo. Y hoy nos toca pasar a la tercer cubierta, que es la cubierta de cortinas de pelo de cabra. Entonces, para esto nos vamos a ir a Éxodo 26:7, y ahí es donde vamos a encontrar esta cortina, esta cubierta. Y miren, dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Esto es en la entrada al lugar santo. Esto es en la puerta del lugar santo. Dice, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Esto daba atrás del lugar santísimo. Dice, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Y harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero. Bueno, termina hasta el 13. Si leemos del 1 al 6, vemos que es otra cubierta, que es donde estaban los querubines, que era la que era bordada, que se la vamos a ver, si Dios quiere, el próximo martes. Esta cortina trae medidas y la primer cortina también trae medidas. Las otras dos cortinas que ya vimos no traen medidas. Eso lo comentamos en los martes pasados. Y si nos fijamos en esta cortina, es un poquito más grande que la primera, entonces como que sobraba. Y entonces en esta parte que sobraba, hay una parte que se doblaba, que hacía un doblez en la puerta de entrada. Miren, les voy a enseñar una de las imágenes que tengo aquí. Y lo que estamos, a ver si se puede enfocar bien. Lo que estamos viendo es esta cortina blanca. Ya vimos dos cortinas más. Y lo que estamos viendo es esta cortina blanca. Entonces, la puerta de acceso es esta. Esta es la puerta de acceso. Entonces, esta cortina sobraba aquí enfrente y había un doblez. Entonces, todas las cortinas tapaban, pero a los lados se veía algo blanco, porque esta cortina era un codo más grande de todos los lados alrededor. Y entonces esta cortina sobresalía, o sea, también se veía, no estaba oculta. La primera cortina, esa sí no se veía, la tapaba esta. Y las otras, creo yo, después que me sea revelado se los diré, pero creo yo que esta cortina era del mismo tamaño de esta, de la primera, y la que sobresalía era esta de pelos de cabra. Esta sobresalía tantito y hacía un doblez aquí. Bueno, una vez que les expliqué, ¿perdón? ¿En dónde está el doblez? El doblez está en el frente, en la puerta, cuando entraba el sacerdote o el sumo sacerdote que entraba al lugar santo, veía el velo, que después vamos a ver esa parte del velo de esa puerta, y veía ese doblez, o sea, se doblaba y veía también esa cubierta. La única visión que tenía el sumo sacerdote o los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo, recuerden que eran cubiertos, estaba todo cerrado, no había luz ahí, estaba oscuro. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba? ¿A qué entraba? ¿Qué muebles había ahí? El incienso. Estaba el mueble, el altar de oro, que le llaman altar de oro, o el mueble del incienso, donde quemaba el incienso.
Entonces quemaba el incienso, cuando quemaba el incienso pues empezaba a orar, pero también estaba la lámpara, la menorá, de las 7 lámparas. Él traía fuego del altar y prendía las lámparas del altar, había aceite, había lámparas, ¿qué son? ¿Papilos se llaman? Pabilos, perdón. Había pabilos, había aceite y prendía esas lámparas, las prendía con el fuego del altar. Recuerden que no podían traer fuego extraño, que es lo que le pasó a los hijos de Aarón. Murieron porque metieron fuego extraño. Tenía que venir el fuego del altar y tenía que traer la sangre del animalito sacrificado, ¿no? Entonces, cuando él prendía la menorá, prendía el incienso y en el mueble de los panes había también, ay, se me olvida este nombre porque es medio complicado, es infraincienso. ¿Infraincienso? Ahí la tiene. Gracias a Dios. Era una combinación de aceites, pero que también se prendían 2 lamparitas ahí. Eran infraincienso, se prendía arriba de los panes. Eran 6 panes de un lado, 6 panes del otro, y arriba tenía esas lamparitas. Entonces, era un lugar oscuro. Recuerden que esta es cubierta que no le afecta el clima, o sea, no había ningún rayo de sol, ningún rayo de luz exterior y estaba totalmente oscuro. Cuando prendía esas lámparas, ¿qué es lo único que podía ver el sacerdote o el sumo sacerdote? Lo único que tenía él a la vista era la última cubierta, que la vamos a ver la próxima semana, que estaba bordada con los querubines. Todo eso tiene un significado. Esto quiere decir que cuando estamos debajo de la sombra del Altísimo, cuando estamos debajo de las alas, cuando estamos en ese lugar secreto. ¿Se acuerdan que vimos el Salmo 91? Vimos una parte de esto del Salmo 91, que es este lugar secreto, que son de estar debajo de las alas, de la sombra del Altísimo, del Shaddai, de que es el que es nuestro proveedor, el que es el que nos alimenta, de Shad, de alimento, de que Él nos alimenta, Él nos da todo. Cuando estamos ahí abajo, lo único que nos va a guiar es su palabra. Lo único con lo que vamos a poder ver las cosas de este mundo es a través de su palabra. Es lo que tenía el acceso este sacerdote o el sumo sacerdote. Lo único que iluminaba ese lugar era la menorá. La menorá, ¿qué representa? ¿Qué es la luz? La palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros cuando estamos al nivel del lugar santo, cuando estamos en ese cuarto de oración, que estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que nos dé revelación, que nos diga qué hacer, cuando le estamos consultando si vamos a tomar una decisión, Señor, antes de que yo tome la decisión, ilumíname, dime cómo. Hay que ir a ese lugar oscuro, a ese lugar secreto. La única luz que vamos a tener es la palabra. Es la combinación. ¿Recuerdan qué es el fuego? ¿Qué es lo que bajaba, descendía hacia el altar de bronce y quemaba el animalito? El fuego, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué necesitamos para ir a ese lugar secreto? Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar la palabra para poder tomar decisiones. Eso es lo que va a ser nuestra guía. A eso se refiere estar debajo de la sombra del Altísimo. La combinación del Espíritu Santo y la combinación de la palabra. Por eso es que yo les insisto mucho, oren, oren, estudien la palabra, clamen por el Espíritu Santo. Miren, si no han sido bautizados en el Espíritu, pidan ese bautizo, es gratis. Está de oferta hoy Dios, es gratis. Solamente pídanlo. Dice, ¿cómo mi Padre no se los va a dar? ¿Cómo es que no se los va a dar? Entonces, miren, voy a decir algo, por algo lo voy a decir. Si alguien no ora en lenguas, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu sí lo tienes. El Espíritu Santo está contigo. Hay una diferencia de tener el Espíritu Santo dentro, en tu corazón, y hay otra diferencia de tener el Espíritu Santo sobre. ¿Se acuerdan? Día de Pentecostés.
cuando estaban ellos orando y que descendieron lenguas de fuego sobre. Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro. Entonces, hay personas que dicen, es que yo el Espíritu Santo ya lo tengo, o sea, no puede estar el Espíritu Santo separado de Dios. Claro, si yo tengo a Jesús en mi corazón, tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo, tengo a los tres, porque los tres son uno, ¿no? Pero hay bautizos, y está el bautizo del Espíritu Santo, que es sobre, clame, pídalo, en ese lugar secreto, pídalo usted, quiero eso, no le entiendo, pero quiero eso. Yo he escuchado a estas personas que hablan raro, quiero eso. Cuando tenga esta experiencia, después me contará cómo le va a ir. Cuando uno está orando, y cuando está orando en lenguas, cuando está orando en el idioma de Dios. Dice, porque yo no sé pedir como me conviene. Viene el Espíritu Santo, intercede por mí. Él sabe pedir lo que me conviene, ¿no? No sé por qué me metí ahí, pero bueno, ya lo dije. Entonces, esa es la combinación de estar bajo la sombra del Altísimo. A eso se refiere. Cuando usted esté ahí, va a pedir iluminación, va a pedir que Dios le dé una revelación. Es la combinación del Espíritu Santo y la palabra. El sumo sacerdote, la única forma de ver ahí adentro era precisamente traer el fuego y prender la menorá, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando vimos el quinto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? Vimos que espiritualmente quién era nuestro padre, quién era nuestra madre, ¿se acuerdan? Sí, la palabra. La palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Y ya que se iluminaba ese cuarto, el sacerdote o el sumo sacerdote, si volteaba hacia arriba, lo que veía eran querubines. Querubines tienen un significado, estamos hablando de algo celestial. Entonces, cuando nosotros tenemos esa combinación del Espíritu Santo y el estudio de la palabra, cuando hace match, cuando hace clic, o ponle el nombre que tú quieras, que te revela Dios, te quita esos velos o te da ese espíritu de revelación, vas a tener acceso a cosas celestiales. Por eso ellos veían querubines, ¿no? Pero no es nada más la única explicación de por qué los querubines ahí. Entonces, él no veía esta capa de la cortina de pelos de cabra. Por dentro no la veía. La veía cuando iba a entrar al lugar santísimo, ese doblez que veía en la puerta. Veía que salía como, yo voy a llamarle de esta manera, como una lengüeta que salía de los pelos de cabra, era blanca. ¿Por qué blanca? ¿Por qué se pone blanca? Miren, tengo otra imagen para que vean las cabras de ese lado del mundo, vean cómo eran. Bueno, cómo son, perdón, no eran. No sé si ahí enfoca bien o no, pero más o menos, ahí está. Este pelaje de estas cabras dicen que es un pelaje sumamente como terciopelado, sedoso, o sea, como que muy abrazable, yo le llamaría, ¿no? Entonces, al momento de quitar el pelaje y de tratarlo y de estarlo cepillando y todo, y hacer hilos, era algo súper, ay, no sé cómo decirlo, Placentero. súper suave, no sé, Pachoncito. pachoncito, no sé, me gustaría algún día tocarlo eso. Pero ¿saben dónde me doy cuenta? Es una representación de Jesús. En primera, blanca, era blanca. El blanco ya lo hemos visto este color, cuál es el significado. Nos habla de que Jesús en su humanidad, de ese verbo que tomó, que agarró un cuerpo en forma de humano como nosotros, pero fue un cuerpo humano, es la humanidad de Jesús que nunca pecó. Habla sobre la justicia o lo que siempre estuvo sin pecado, sin tacha Jesús. A eso se refiere con lo blanco. Y esta parte suave, esta parte abrazable, lo sentimos en la oración. Cuando estamos debajo de esa cubierta, cuando nos sentimos solos, nos sentimos desolados, nos sentimos sin rumbo, sin saber qué tomar una decisión, sin saber que hay una salida,
Él viene y nos abraza. Es esta parte de que Él es justo, en Él no hay mancha, Él nunca pecó. Aquí está Jesús representado en esta cubierta. Entonces, cuando nosotros nos metemos a nuestro cuarto de oración y vamos en lo privado, vamos en lo secreto, bajo las alas del Altísimo, sentimos esta parte de su pureza y nosotros nos redarguye este cochambre que traemos y nos dice, Señor, te lo entrego porque tú eres, o sea, tú ya viviste en este mundo, tú viviste con las mismas tentaciones con las que yo tengo, pero en ti no hubo mancha, en ti no hubo pecado. Señor, compárteme de eso en mí. Y te hace ver en ti lo manchado que estás o lo lodoso que estás o lo que tú le quieras llamar. Dice en la palabra de Dios que nuestras obras justas, o sea, que cuando nosotros creemos que tenemos obras justas, dice que ante la presencia de Dios son trapos de inmundicia, lo que nosotros creemos que son obras justas. Entonces, es donde nos muestra decir, Señor, límpiame, cúbreme con esta cubierta de pelos de cabra, con tu justicia, con tu fuerza para no pecar, con tu naturaleza, ven y arrópame, Señor, ¿no? Es la parte de esta cubierta. Pero, ¿se acuerdan que el martes pasado ¿qué vimos? Al carnero, vimos al carnero el martes pasado, que era pieles de carnero teñidas de rojo. Y vimos el carnero como, ¿qué es lo que representa en la palabra de Dios? Bueno, ahora vamos a ver qué representa la cabra. O sea, ¿por qué pieles de cabra? Ya vimos lo que es blanco, ya vimos esa suavidad, ya vimos esa parte de ese doblez. Ahorita, a ver si, no sé qué darles primero. No, primero les voy a dar lo que es la cabra y después si nos da tiempo, que espero en Dios en que sí, prometí que les iba a explicar algo sobre los números, sobre lo que viene aquí que dice que son 11 cortinas, ¿no? Son 5 cortinas y luego otras 6 cortinas y luego que son 50 lazadas en la orilla, al borde, y luego harás 50 corchetes de bronce. Pues si se fijan son 5 cortinas más 6 cortinas, en total son 11 cortinas y luego son 50 lazadas, pero hay un 30 aquí. 30 codos. La 30 cortina qué? será de 30 codos. Ah, 30 codos. Ah, porque la otra era de 28 codos. Esta es de 30 codos, ¿no? Y vemos los corchetes que son 50. Entonces tenemos números 30, 50, 11, ¿no? ¿Y qué más? Hasta ahí creo que tenemos estos números. Eso se los voy a explicar también. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué está dando tanto detalle Dios de cómo se debe de construir, ¿no? Pero voy a contestar una pregunta que me hicieron la semana pasada y hoy se contesta esa pregunta con más detalles. Entonces, vamos a ver qué es la cabra, cómo la usaban. Entonces, vámonos a Levítico 16. Vamos a Levítico 16. Levítico 16 es una parte bien interesante. Aquí en mi Biblia está como título, tiene un título en el 16 que dice El día de la expiación. Hago un pequeño resumen, pero de todos modos lo voy a leer. El día de la expiación era una vez al año, en donde el sumo sacerdote, en este caso era Aarón, le presentaban, primero tenían que sacrificar a una becerra o un becerro para los pecados de Aarón, del sumo sacerdote. Él declaraba sobre el becerro sus pecados, los anunciaba, decía sus pecados, los ponía, sacrificaban a este becerro y con esa sangre tenía que hacer todo el ritual, ir hasta el lugar santo y santísimo. Volvía a salir
y después le presentaban a dos machos cabríos. Y dicen que se echaban suertes sobre estos dos machos cabríos. Entonces, uno era para Jehová y otro era para Azazel, ¿no? Entonces, te voy a explicar esa parte. Entonces, voy a leer Levítico, y esto era una sola vez, solamente una vez al año, en donde eran cubiertos por medio de la sangre de ese macho cabrío, era esparcida sobre la tapa del propiciatorio, sobre la tapa del arca, del pacto, era esparcida y entonces cubría esa tapa con la sangre. Entonces, con eso eran cubiertos los pecados de todo el pueblo de Israel, de todo un año. Por eso es que era tan importante ese día. Creo que es el día del Yom Kippur. Si estoy diciendo algo erróneo, después me corrigen, por favor. Si alguien lo ve esto después de años, me avisa si me equivoqué. Creo que es el día del Yom Kippur de los judíos. Es una vez al año cuando entraba el sumo sacerdote, esparcía la sangre para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y era el día en que el sumo sacerdote invocaba el nombre de Jehová. Era el único día en que decía el nombre de Jehová. El Yud-Hei Vah-He o Asher, Asher. Ahorita les digo que está aquí en Éxodo 3. No. Es Hayá, Asher, Hayá, Hayá, Asher, Hayá, que es el yo soy el que soy, o Jehová, o Yud-Hei Vah-He, Jehová. O sea, realmente nosotros como lo pronunciamos no es la forma correcta. Era una forma correcta que a la fecha se iba pasando de tradición oral, del sumo sacerdote se lo pasaba a los familiares para que, si se fijan, dicen, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Si se fijan, los judíos o los judíos mesiánicos no dicen Jehová, no dicen Dios, dicen el Eterno, porque no pueden pronunciar el nombre, porque por ese mandamiento. Realmente nosotros no, o sea, el que no uses el nombre de Jehová, tu Dios en vano, tiene otros significados. Pero ellos a la fecha no dicen el nombre. Si tú lees textos judíos, cuando va el nombre de Dios, tiene una D, tiene unos guioncitos y luego tiene la S. O sea, no dice la palabra Dios, ¿no? O dice eterno, o sea, eliminan el nombre. Era tan importante ese aspecto porque una vez al año era el momento de invocar el nombre. Obviamente, nosotros, si se fijan en el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote y que Él partió el velo y que Él nos da el acceso al lugar santísimo y es para clamar el nombre. ¿Cuándo? Cuando lo necesites. ¿Cuándo? Todos los días. Dice, invoca mi nombre, exalta mi nombre, levanta el nombre y serás levantado. Nosotros debemos de levantar el nombre en todo momento. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame a usar ese nombre. Jesús quiere decir Jehová Salvador, Yehoshua. Jehová es Jehová. Entonces Jesús es Jehová que salva, Jehová Salvador. Entonces nosotros debemos invocar el nombre en todo tiempo, en todo tiempo. Otra cosa importante de lo que les digo de el bautizo del Espíritu Santo que es sobre, cuando nos bautizamos en agua y que nos sumergimos, nos bautizamos en las aguas del nombre, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando dice, y bautícenlos a todos en el nombre, pero ahí dice en Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si leen bien, no dice en los nombres de, o si se fijan bien, cuando dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué nombre se pronunció? Ningún nombre. Y si revisan en el libro de los Hechos cómo bautizaban los apóstoles y los discípulos,
Dice, sean bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. Si los tres son uno, tienen la misma naturaleza, el nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesús. Jesús. Entonces, ¿cuál es el bautizo? Cuando somos bautizados en agua, una cosa es tener el nombre adentro, pero otra cosa es estar el nombre sobre. El nombre va delante de nosotros. Nos deja entrar a este lugar santo, al lugar santísimo. Nos deja ir caminando donde Jehová va por delante. El nombre va por delante. Es cuando somos sumergidos en las aguas del nombre de Jesucristo. Es que estamos investidos por el nombre. Esto es espiritual, no es un amuleto, esto es un tema espiritual. Pero bueno, era tan importante invocar el nombre que solamente se hacía una vez al año. Los pecados de todo un año eran cubiertos. Entonces Dios ya no veía el pecado del pueblo de Israel, porque si él veía el pecado del pueblo de Israel, los iba a destruir. Entonces lo que veía el Padre era la sangre de ese macho cabrío. Calmaba la ira de Dios, por eso es el propiciatorio, por eso es la tapa de misericordia. Ya no bajaban los justos juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, porque estaba esa sangre. Por eso en el libro de los Hebreos dice, si la sangre de los animales hacían eso, ¿cuánto no más la sangre de mi Señor Jesucristo? Que cubría todas las sangres o todos estos sacrificios que se hacían en el tabernáculo, de palominos, de cabras, de becerros, de bueyes, de todo lo que se sacrificaba, todo se puso en un solo sacrificio, el Cordero que quita el pecado del mundo, un solo sacrificio, ¿no? Entonces, este hecho era tan importante. Entonces, miren, vamos a leerlo. Ya les di la introducción para ver si podemos esclarecer este evento de Levítico 16. Y lo voy a tratar de explicarlo lo, lo más puntual que se pueda. Si alguien tiene alguna duda cuando esté explicando esto, me levanta la mano y le damos la palabra, ¿no? Dice, Levítico 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Estamos hablando del fuego extraño. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Esto era lo primero que tenía que hacer para los pecados de él. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Si se fijan, aquí está hablando de la vestidura del sumo sacerdote. El domingo pasado, el pastor Gerardo de las 8 vestiduras del sumo sacerdote, ya nos explicó 4. Si se fijan aquí, solamente hay 4 vestiduras con el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Tiene un significado tremendo. Espero en Dios que él nos lo explique un domingo. ¿Por qué entraba nada más con 4 vestiduras si tenía 8? ¿Y cuáles eran estas 4? ¿No? Ahí se los dejo de tarea. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y haré traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Él tenía que orar sus pecados y las de su casa en este becerro, ¿no? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. Estos 2 machos cabríos eran para todas las 12 tribus, para toda la congregación. Dice, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Apunten ahí como pendiente a ver si algún día vemos qué es echar suertes. No es echar un volado, no está hablando de las suertes como nosotros conocemos de que, tengo suerte o
o suerte en tal cosa, no es eso. Aquí lo que está hablando no es eso. En algún momento, si Dios lo permite, se los explico a qué se refiere con esto, ¿no? Era una forma en que Dios hablaba, era una forma en que Dios, en este caso, escogía cuál era el macho cabrío que tenía que ser sacrificado y cuál era para sacer. Vean qué pasa con uno y vean qué pasa con el otro. Voy a seguir leyendo. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas ofrecerá en expiación es que este macho cabrío para Jehová tenía que ser sacrificado. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era parte para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Ahí entraba una vez al lugar santísimo. En el 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ese perfume, él entraba con un incensario que lo movía. No sé si han visto en algunas iglesias que traen el incienso, le están haciendo así, y lo cubría. Es esa parte, es ese evento que lo hacía, pero lo hacía para que lo cubriera, para que no muriera. Era una forma en que lo cubría y estaba en la presencia de Dios sin que fuera muerto. ¿Por qué? Porque ya traía la sangre del becerro, traía el fuego del Espíritu Santo y el humo después podemos ver qué es este perfume, ¿no? ¿Cuál era este perfume? ¿Qué era lo que es? ¿Cómo estaba hecho? Porque dice que estaba perfume aromático molido, era una, era una unción, era como un aceite, era como, vamos a llamarle ahorita como incienso, porque salía el perfume, ¿no? Esta parte era la forma de entrar a la presencia de Dios y morir. ¿De qué nos habla el humo? ¿De cuál es la parte del humo? Las oraciones de los santos. Entonces, él entraba orando, él entraba pidiendo misericordia a Dios, ¿no? En el 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Agarraba el dedo y hacía así, y tomaba y esparcía 7 veces la sangre. Muchos significados aquí, pero ahorita no vamos a ver sobre el becerro, vamos con el macho cabrío. Venimos en el 15 aquí. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí ya no era con el dedo, aquí ya la aventaba. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Quiere decir que Dios estaba en medio del pueblo de Israel y en sus pecados llegaba de tal manera su pecado que contaminaba el lugar santísimo. Imagínense cuánto no pecaba el pueblo de Israel todo el año, que contaminaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Entonces tenía que ser purificado, tenía que ser limpiado. ¿Qué es lo que no, qué es lo que hacemos nosotros todos los días? Sino contaminarnos, sino estar pecando, sino tenemos un corazón del hombre viejo que nos contamina. Debemos declamar la sangre del Cordero todos los días para santificar este santuario. Ese es el significado. Dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, o sea, en medio de todos los pecados que hacían todo el año. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Ya estamos hablando que el sumo sacerdote salió del lugar santísimo y seguía esparciendo la sangre ahora en el altar de bronce, ¿no?
y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Aquí viene lo interesante con el animalito vivo. ¿Qué pasa con el animalito vivo? ¿Qué va a pasar aquí con él? Miren, en el 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué está pasando aquí? El sumo sacerdote ya había puesto las manos sobre el becerro para volcar sus pecados y de su casa. Ahora, ya había puesto las manos sobre la cabeza del macho cabrío que sacrificaron por los pecados del pueblo. Pero aquí lo vuelve a hacer al animalito vivo. Sigo leyendo. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, depositaba los pecados de todo el pueblo de Israel. Y este animalito, una persona, se lo llevaba al desierto. Recuerden que ellos estuvieron en el desierto 40 años dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, sin llegar a la tierra prometida, cuando pudieron haber llegado en 2 semanas o en un mes, cuando mucho. Duraron 40 años dando vueltas sin llegar a destino. Entonces sacaban este animalito en el desierto. Quiere decir que este animalito salía de la nube que los protegía y los llevaba al desierto, lo llevaba al desierto. Mire, sigo leyendo. Dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. La grosura, estamos hablando de la grasa. El que hubiere llevado el macho cabrío a sacer, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Está pesado, ¿verdad? Está pesado entender estas cosas. Dice, y esto en el 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto es una de las fiestas que tiene el pueblo de Israel. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Qué dije? Ahorita lo tenemos más fácil entendido porque vemos en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él rompió ese velo y que por medio de ese sumo sacerdote tenemos acceso al lugar santísimo. Antes solamente era el sumo sacerdote de la línea de Aarón. No eran ni los sacerdotes era de la tribu de Leví, Aarón, pero eran otras 3 vertientes que tenían funciones los levitas, pero solamente de la línea de Aarón
Eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes, ¿no? Y entonces, estatuto perpetuo. A la fecha, los judíos lo siguen haciendo, la expiación. Obviamente, ya no sacrifican a animalitos. No sé, la verdad, cómo lo hacen, ¿no? En nuestro caso, nosotros ya no podemos estar sacrificando animalitos, porque ya un solo sacrificio es necesario, ¿no? Cubrió todos esos sacrificios. Entonces, nuestro día de expiación, no tenemos que pecar todo un año, esperarnos un año para pedir perdón de nuestros pecados. No, es todos los días, ¿no? ¿Qué significa el macho cabrío para Jehová y el macho cabrío para Azazel? Macho cabrío de expiación y el macho cabrío de Azazel. Si ponemos una balanza, miren, voy a hacer una balanza aquí. Con permiso, voy a compartir pantalla. Esto es lo que vimos la vez pasada. Vamos el día de la expiación. Y nos pone un macho cabrío, otro macho cabrío. Uno es para Jehová y otro es para Azazel. Si se fijan, este macho cabrío, el de acá, este era en holocausto. Era sacrificado. Y este animalito estaba vivo y era mandado al desierto. Ok. Vean aquí cómo empieza Dios a mostrarnos cómo es la figura de Jesús. El macho cabrío que era sacrificado es Jesús crucificado. Y el macho cabrío que estaba vivo y que era mandado al desierto es Jesús resucitado. Tenemos la figura en estos dos machos cabríos. Ahora, en esta parte de aquí de Jesús crucificado fue para el perdón de nuestros pecados. Y el animalito que era enviado al desierto, él iba caminando, 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 caminando y nunca regresaba a la congregación, nunca regresaba al campamento. ¿Qué creen que le pasaba a este animalito? Se perdía. Digamos que se perdía en el olvido. Era un animalito que se olvidaba. Entonces, este manto de los pelos de cabra es un manto de perdón y olvido. O sea, Dios perdona nuestros pecados, pero a la vez los olvida por completo, los borra. Ese es el significado de estos dos animalitos. Ese es el significado de por qué uno era la expiación, era la sangre, el derramamiento de sangre. Cuando nosotros vamos y le pedimos perdón a Jesús en arrepentimiento de corazón, clamamos la sangre de Jesús y somos perdonados. Pero al mismo tiempo, Él agarra ese pecado, Él agarra eso que hicimos, que pensamos, que cometimos, lo agarra y ¿a dónde lo manda? A sus espaldas. ¿Para qué?
Miren, dejen regreso con ustedes. Entonces, ¿se dan cuenta lo interesante que está esto? ¿Cómo estamos viendo al Cordero crucificado, a Jesús crucificado y a Jesús resucitado? Es esta parte de vida, esta parte de olvido. Mandaban esos pecados al olvido. Y miren, vamos a Isaías 38:17. Isaías 38:17. Sí, ¿qué, perdón? Isaías 38:17. Si alguien algún día se siente sucio, 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 vaya a este versículo, mire. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, perdón del pecado. Le dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, ahí fue perdonado su pecado. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y aquí lo tengo conectado yo con Miqueas 7:19. ¿Qué hay en la espalda de Dios? Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Vamos a ver qué es lo que hay en la espalda de Dios. Vamos a Miqueas 7:19. Déjenme llegar ahí. Ya lo vimos. Ya lo encontré. Que está después de Amós y antes de Habacuc. Miqueas 7:19. Mire, vamos a leer del 18. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese era el día de la expiación. La misericordia es la tapa la misericordia, que no nos da lo que merecemos. Y vean el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se dan cuenta en Isaías que decía? Que perdonaba nuestros pecados y echó tras sus espaldas los pecados. Y vemos que aquí echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es lo que hay en las espaldas de Dios. Hay un mar del olvido. Cuando nosotros, voy a ponerlo así, algo de impaciente, saqué la ira, voy y pido perdón a Dios de eso que saqué la ira por mi impaciencia. Él agarra ese pecado, lo lava con la sangre, lo echa a sus espaldas al mar del olvido, nunca más se vuelve a acordar de lo que yo hice. Pero ¿se acuerdan que una vez les platiqué que es un reciclaje? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nosotros somos energía. Ese arrebatamiento que tuve, que fue energía, ¿no? Entonces Dios lo agarra, lo avienta, lo perdona, lo lava con su sangre, lo avienta a sus espaldas al mar del olvido y empieza el proceso de reciclaje. Lo olvida, pero esa energía que salió de nosotros regresa. Esa falta de paciencia, viene más Cristo en mí, viene paciencia de Cristo y ya no viene enojo, viene mansedumbre. Por eso es que el que más se le perdona
más ama, por esta parte de este reciclaje, por esta parte de este macho cabrío que es de expiación, de perdonar el pecado, y el macho cabrío que se llevaba al desierto para sacer, para el olvido. Dios nunca más se vuelve a acordar de esos pecados. Si algún momento en tu vida, algo que ya te hayas arrepentido de corazón y sentiste que Dios te perdonó, pero meses después, años después o al día siguiente, escuchas una voz decir, no, no seas hipócrita, no has sido perdonado, no, todavía tienes esto. No creas esa voz. Exacto. No creas esa voz. Es el enemigo, o sea, es la carne, o sea, eso ya fue olvidado. Si lo volviste a cometer, no cometiste ese pecado, ese ya está perdonado. ¿Qué quiere decir? Que hay más impaciencia en mi corazón, que hay algo más ahí. ¿Se acuerdan que les he hablado del 10% de nuestra consciente, de nuestro consciente, 90% inconsciente, que tenemos congelado un montón de cosas allá adentro y que Dios poco a poco las va descongelando con su rayo de sol de justicia? Entonces, ese pecado ya fue perdonado. Volví a cometer enojo, volví a cometer impaciencia. Es algo nuevo que ahí está adentro, que Dios quiere sacarlo, que Dios circuncida tu corazón. Jehová circuncidará tu corazón. Es quitar esa carne, quitar eso que nos sobra. ¿Se acuerdan de las vasijas vacías? Hay que ir vaciando esta vasija para que Jesús crezca más en nosotros. ¿Cómo va a crecer más Jesús en nosotros? Entre más vayamos a este altar, entre más vayamos a pedir perdón, entre más vayamos a pedir esta misericordia de Dios que nos perdone y que entremos a este reciclaje, al mar del olvido, al mar del olvido de las espaldas de Dios. Hay un tema tremendo con todo esto que les estoy diciendo. Si lo quieren ver de esta manera, es como una introducción a un muy, muy, muy gran tema. ¿Cuál es el mar del olvido? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Miren, les voy a adelantar algo. No se aguanta. No me aguanto, no me aguanto, no me aguanto. Es que esto es hermoso, es hermoso. ¿Ubican el río de vida? Son las aguas, ¿no? Ya les he hablado sobre el río de sangre. ¿No les he hablado sobre eso? Ok, no les he hablado del río de sangre. Ok, omito eso. Vamos a hablar del río de vida de aguas, de las aguas. En el mar, dentro del mar, ¿hay ríos? Sí, ¿Cómo? hay corrientes. Hay corrientes. En el cielo, ¿hay ríos? Sí, corrientes de aire. Hay corrientes de aire. Todo esto son ríos. Son ríos. Él está en las alturas, está aquí en la tierra, Él está en el mar. En el mar del olvido es la sangre de Jesús, la misericordia de Dios, todo el amor de Jesús, que son esos ríos que van lavando ese pecado, se olvida, se desintegra y regresa en nosotros como Cristo Jesús. Ese es el reciclaje. Es el resumen que les puedo dar, que era este animalito que salía al desierto, que lo mandaban al desierto, al olvido. Eso es la función de este animalito y de este macho cabrío. ¿Han escuchado chivo expiatorio? La expresión chivo expiatorio. ¿De dónde creen que salió? De aquí. Que no era un chivo, era una cabra. La cabra expiatoria. Es esto. Que alguien que no teniendo la culpa se le depositaban todos los pecados y lo mandaban al olvido. Alguien tenía que caer. Bueno, esa es la expresión en lo mundano, pero realmente de aquí salió. Esta es la función de Jesús crucificado y Jesús resucitado. Nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Cuando estemos debajo de esta cobertura de los pelos de cabra, cuando estemos en ese lugar secreto, Dios nos perdona, independientemente qué pecado haya sido, lo perdona y lo olvida. Nunca más se vuelve a acordar de él, porque lo avienta a sus espaldas, así como este animalito era mandado al desierto, a Azazel. Y
¿Eh? Los números que nos dijiste, 30, 51. Cierto, los números. Ya iba a cerrar el mensaje, pero miren, perfecto. Vamos a ver los números. Es cortito y está bien interesante. Miren, donde habla que tengo aquí que eran 5 cortinas y 6 cortinas, eran 11 cortinas en total, pero tenían que juntar 5 y tenían que juntar 6 y después las pegaban esas, ¿no? O sea, no las pegaban, sino las bordaban. 5, el número 5 en la palabra de Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando vean un número 5, habla sobre la gracia de Dios. El número 6, que ya les he explicado qué es el número 6, El hombre. refleja al hombre. Entonces, el número 5 refleja la gracia de Dios y el 6 es cuando Jesús vino como hombre, como humano, se juntó la gracia de Dios para perdonar y olvidar los pecados de su pueblo. Es donde significa estas 5 y estas 6. Ahora, dice que el tamaño era de 30 codos. El 30, ¿cómo llegamos a él? Si multiplicamos 6 por 5, o sea, es el número de la gracia de Dios para salvar al hombre. O sea, se multiplica tremendamente y es una constante y es como, ubican que es una confirmación de cómo es la gracia de Dios para el hombre de perdonarle sus pecados y olvidarle sus pecados. Aquí se vuelve a formar el 30, por la gracia para el ser humano, el 30. Luego dice que era bordada con 50, eran 50, no, ay, ¿cómo? ¿Lazos? Sí, lazos, ay, bueno, lo tengo, no lo veo, 50 lazadas. Dice, y harás 50 de la segunda unión, harás asimismo 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. El 50 tiene que ver con el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿qué es el día de Pentecostés? Es el descenso del Espíritu Santo sobre el hombre, ¿no? ¿Qué le pasó al hombre cuando viene el Pentecostés? ¿Qué le pasó a Pedro? Se le abrieron las escrituras. El primer Pentecostés que tuvo el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue que es la Pascua en Egipto. A los 50 días estuvieron en el monte Sinaí. Y ese día, ¿qué le fue revelado al pueblo? La ley, la palabra. Ese día se es revelada la palabra. Entonces, el día de Pentecostés, en donde está Hechos 2, ese día, por eso les digo del bautizo del Espíritu Santo, por eso esa combinación del Espíritu Santo con la palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la palabra. Entonces, aquí, esta unión es la unión del Espíritu Santo con la palabra. La palabra en este caso la podemos repetir otra vez como el número 5 en el sentido de que es la gracia de Dios. O sea, por gracia tenemos al Verbo, por gracia tenemos su palabra. Y entonces por medio del Espíritu Santo es donde hace esa unión de las 50 lazadas en donde unía 5 cortinas con 6 cortinas. Unía la gracia con el hombre. Por medio del Espíritu Santo es que se nos es revelada la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué otro número tengo? Los corchetes. 50 corchetes de bronce, ¿no? Es también 50, ¿no? Es el 50, que es la gracia, perdón, es el Espíritu Santo, pero dice que eran corchetes de bronce. Era el juicio. ¿El juicio a dónde vino? Sobre Jesús. ¿Se acuerdan que al principio estaba un doblez de la puerta? Veía el sumo sacerdote
el sacrificio de Jesús, es donde nosotros vemos el sacrificio de Jesús, en donde el juicio que nosotros merecíamos de Dios fue puesto sobre Jesús. Habla sobre esos 50 corchetes de bronce, el bronce habla sobre el juicio. La otra cubierta que vamos a ver el próximo martes, donde están los querubines, los corchetes son de oro, cambian. Habla sobre la divinidad, es otra cosa diferente. ¿La plata de qué? La plata es redención. La plata es redención. Entonces, estos son los números que están involucrados aquí con estas cortinas, con estas cubiertas, ¿no? De cómo es la gracia de Dios para el hombre, está confirmado. Por medio del Espíritu Santo se va a unir la gracia, que es la palabra, con el hombre, se nos va a ser revelada. Vamos a entender la misericordia de Dios por medio de su palabra, pero es el Espíritu Santo el que nos revela todas esas cosas, ¿no? Por eso necesitamos esas lazadas, esas 50 lazadas, esos hilos invisibles que Dios tiene y que nos enlaza con su palabra, con su misericordia, con su gracia, ¿no? Entonces, conclusión, esta cubierta la podemos llamar la cubierta de perdón y olvido. Y cuando entraba el sumo sacerdote, lo que veía antes de entrar al lugar santísimo, cuando él entraba, lo que veía era esta cubierta de perdón y olvido, veía esta cubierta de los pelos de cabra. Cuando nosotros vamos dirigiéndonos a nuestro lugar secreto, a nuestro lugar de oración, que no sabemos si Dios nos va a perdonar o no, que vamos a ir a confesarle, que vamos a ir a dejarle todos nuestros pecados. Antes, yendo hacia allá, veamos esta cubierta, veamos ese doblez, ese juicio que fue sobre Jesús, en donde veamos esa cubierta que es de perdón y olvido. No nos arrepintamos, no nos desganemos, no dejemos de ir a nuestro cuarto de oración, debajo de esa cubierta, ese lugar secreto. Cualquier pecado que hayas hecho, por más repetido que lo tengas, te será perdonado y te será olvidado. A eso se refiere con ese doblez que se veía, que lo podemos ver esa misericordia de Dios, la gracia de Dios. Voy a terminar el video.